Esta historia fue traducida y traída por Miguelito 050-903, y el creador original es Uchi. Ahora sí, sin más que decir, comenzamos con el video. Subaru se tambaleó hacia adelante, con la respiración entrecortada. El frío aún se extendía desde su interior, arrastrándose por sus extremidades. Petra sintió que su agarre se apretaba, y se giró. La alarma brilló en sus ojos cuando vio su rostro pálido. Oye, Subaru, ¿qué pasa? Pero Subaru aún no estaba con ella. Seguía atrapado en la réplica, mirándola fijamente, sin pestañear. De nuevo, la misma pregunta lo atormentaba. ¿Era el regreso de la muerte una maldición o una bendición? Le permitía volver a intentarlo, salvar a sus seres queridos, reparar sus fracasos. Pero realmente tenía otra opción. No podía detenerse, no podía darse por vencido. Era arreglar las cosas o quedarse atrapado para siempre en la misma pesadilla. Y el latigazo cervical. Un segundo atravesado por el hielo, viendo a su familia empalada, al siguiente caminando por la calle como si nada hubiera pasado. Su cerebro gritó por un instante, solo un instante, para procesarlo. Beatrice se está tomando su tiempo, refunfuñó Kenichi cerca, golpeando su pie. Destino. Las palabras de Roswaal silbaron en la cabeza de Subaru. Sobre desviarse del camino, sobre el mundo contraatacando. Se obligó a volver la mirada a Petra. Su mirada esmeralda, su cabello castaño. Rojizo derramándose sobre sus hombros. Ella era su destino, no lo que ese libro maldito le susurrara a Roswaal. Y, sin embargo, la punzada de la verdad persistía. Lo había abandonado todo para irse con ella. Quizás solo eso había reescrito el futuro. Antes de que el pensamiento pudiera hundir sus garras más profundamente, una calidez lo arrastró hacia atrás. Petra estaba en sus brazos, aferrada a él. Tu cara, murmuró suavemente, me recuerda a la guerra, cuando te quedabas paralizado, con la desesperación por todas partes. Nunca me dijiste por qué. Así que, espero que esto te ayude, aunque sea un poco. La presa se rompió. Subaru tembló, derramando lágrimas silenciosas mientras la apretaba contra su pecho, intentando absorber todo el calor que ella podía darle. Su destino no sería el decreto de un libro. Sería lo que él eligiera, con ella. Beatrice, que regresaba justo en ese momento con un cono de helado, vio la escena y apartó a Kenichi discretamente, ofreciéndole un bocado. Murmuró en voz baja. Debería ser yo quien lo sostenga, de hecho. Pero bueno, lo dejaré pasar. Subaru se estabilizó. 2 vueltas, el mismo final brutal. Huir y dejar a Petra en la oscuridad no funcionó. Si quería proteger a su familia, tenía que confiar en ella. Petra, hay algo que necesito decirte. Se apartó un poco, aunque siguió sujetando su mano. Sus cejas se fruncieron. Conocía ese tono. Creo que Roswaal nos persigue. Nuestro hogar no es seguro. Petra se quedó paralizada. Hace apenas un minuto caminaban juntos tranquilamente. Ahora esto. Su silencio era pesado, pero Subaru no podía admitir el verdadero horror. Que ya había visto morir a su hijo. 2 veces. He notado que Emilia no ha salido de la mansión desde que perdió su candidatura. Insistió Subaru, y como todos los demás se han ido, estoy convencido de que Roswaal está planeando algo. Petra se tocó la barbilla, cautelosa pero no desdeñosa. La paranoia de Subaru los había salvado demasiadas veces. ¿Por algo, quieres decir que te tiene en la mira? Subaru apretó la mandíbula. Su mirada se posó en Kenichi, que reía inocentemente con Beatrice, y la bilis le subió a la garganta. No. Va tras ustedes dos. Mi familia. Las palabras salieron de él como si fueran cristal. Se quedaron en silencio, mientras la verdad se asentaba entre ellos como plomo. Entonces Petra respiró hondo. Lo entiendo. ¿Y qué planeas hacer? Su mirada se clavó en la de él, buscando convicción. Vaciló. El sudor le corría por la mejilla. Claro que eres mi prioridad. Si tan solo pudiera encontrar un lugar seguro, un lugar lejano donde, la bofetada le impactó en la cara, tan fuerte que le quitó las palabras. Subaru se quedó paralizado, con la mejilla ardiendo. Parpadeó mirando a Petra, aturdido.
No por el dolor, sino por la mirada en sus ojos. Sus lágrimas no eran suaves ni frágiles. Ardían de furia. Años de matrimonio, espetó ella, con voz temblorosa pero firme, y pensé que habías arreglado esa mentalidad. Sus labios se separaron para discutir, para explicar, para prometerle algo vacío otra vez. Pero Petra los silenció con un dedo sobre su boca, sus ojos esmeralda lo clavaron en su lugar. Juramos confiar el uno en el otro, susurró con fiereza. Permanecer unidos ante todo. ¿Acaso esas promesas no significan nada cuando las cosas se ponen difíciles? ¿O sigues siendo el mismo idiota que cree que arriesgarse solo es la única salida? Su voz se quebró en la última palabra, y eso dolió más que la bofetada. Mamá, Kenichi se abalanzó sobre ella, aferrándose a su pierna. Su vocecita vaciló, entre el miedo y la inocencia. Por favor, no llores. Petra se arrodilló y lo atrajo hacia sí, meciéndolo suavemente contra su pecho. Le besó el pelo, obligándose a hablar con serenidad. Lo siento, cariño. Tu papá solo está haciendo un cabeza hueca. Entonces volvió a levantar la mirada hacia Subaru, aguda incluso a través de sus lágrimas. Subaru, escúchame. Esta también es mi familia. Déjame protegerte. Déjame protegernos. No eres el único que está en primera línea. No es noble cargar con todo tú solo. Es egoísta. Nos estás robando el derecho a luchar por lo que amamos. Las palabras lo atravesaron más profundamente que cualquier espada. Subaru se tambaleó bajo ellas, con el pecho apretado, porque ella tenía razón. Siempre se había dicho a sí mismo que los protegía, manteniéndolos a salvo. Pero en realidad, los estaba excluyendo, negándoles la misma determinación que lo mantenía con vida. Pensó en ello. Cuántas veces se había agotado, se había derrumbado, diciéndose que valía la pena si era el único que sangraba. Cuántas veces había visto la sonrisa de Petra, la risa de Kenichi, y había decidido que su calor era algo que debía preservar congelándose solo en el frío. Pero allí estaban, ambos extendiendo la mano hacia él. Y él había sido demasiado ciego, demasiado terco, para tomar sus manos. Su cuerpo temblaba, pero esta vez no de miedo. Una risa, temblorosa al principio, luego más fuerte, se le escapó. Se frotó la nuca. La vergüenza y el alivio se mezclaron hasta que solo pudo sonreír. ¿Soy un idiota, eh? Miró a Petra y luego a Kenichi. A su familia. A su mundo. Tienes razón. Sigo intentando agotarme como si fuera un objeto desechable. Pero ser esposo no significa eso. Ser padre no significa eso. No necesito cargarte. Necesito estar contigo. La expresión de Petra se suavizó, sus lágrimas aún brillaban pero sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Entonces, susurró, poniéndolo a prueba. Subaru respiró hondo. Su pecho ya no parecía una cueva vacía, sino una forja reencendida. La miró a los ojos con una chispa que ella no había visto en años. Estoy listo, dijo. Listo para luchar contigo, no por ti. Listo para usar a todos los aliados, a cada gramo de ayuda que tengamos, no solo a mí mismo. Porque esta vez, su sonrisa se ensanchó, salvaje e intrépida. Esta vez, no llevo el mundo sobre mis hombros. Tengo al mejor equipo a mi lado. Petra soltó una risa entrecortada y negó con la cabeza. Te has tardado bastante. Rieron juntos, Kenichi sonrió confundido ante su repentino cambio. Subaru se giró, recuperando su antigua bravuconería, pero esta vez con más firmeza, y hablando de aliados. Miró a Beatrice, quien arqueó una ceja. Ay, mi pequeño y lindo espíritu, tu contratista quiere pedirte un favor. Beatrice puso los ojos en blanco. Dilo ya. Necesito que vayas a buscar a Garfield. Vamos a su campamento. Beatrice suspiró, entregándole el último cono a Kenichi antes de irse flotando. Bien, pero no me culpes si muerde. Subaru se volvió hacia Petra, levantando un pulgar con una sonrisa torcida. No te preocupes. Esta vez, los usaré a todos. Un tiempo después, una silueta enorme se acercó, y pronto apareció Garfield, con garras arañándole la mejilla mientras evaluaba la escena. ¿Qué es esto de repente, capitán? Murmuró, pero sus agudos ojos se entrecerraron tan pronto como Subaru se giró para mirarlo. Esa sonrisa, demasiado amplia, demasiado pícara.
junto con el brillo en sus ojos, era una mirada que Garfield no había visto en años. Subaru estaba conspirando otra vez. Y como una chispa que enciende la yesca seca, Garfield también sonrió. Sus colmillos brillaron al posar una mano sobre el hombro de Subaru. Maldita sea, me alegro de haber decidido pasar por aquí. Detrás de él, Glynn frunció el ceño, confundida. Su padre había sonreído más en estos últimos momentos que nunca con ella, y todo por culpa de este hombre. Se giró hacia Fang para quejarse, pero se quedó paralizada. Sus ojos brillaban, casi vibrando de asombro. «Esto», susurró Fang con voz temblorosa. «La camaradería de la que papá siempre hablaba, verla con mis propios ojos, qué envidia». Una lágrima se deslizó por su mejilla, mientras Glynn simplemente gemía. Mimir rió suavemente, meciendo a Zariel en sus brazos. Garf seguro es más feliz cuando está con su antiguo grupo. Atrapado en la mirada de todos, la bravuconería de Subaru se quebró. Sus mejillas se sonrojaron y se rascó el cuello torpemente antes de aclararse la garganta. «En fin. Garfield, necesito tus servicios otra vez. Roswaal está actuando contra nosotros». La sonrisa se desvaneció. La voz de Subaru ahora sonaba firme. La respuesta de Garfield fue inmediata. «Tu escudo siempre estará bajo tu mando». Subaru asintió. «Bien. Entonces, una cosa más. Estás con Anastasia ahora, ¿verdad?» «Sí», dijo Garfield, inflando el pecho. «Seguí a Mimi, y la señorita Anastasia es generosa, a pesar de hablar tanto de dinero. Trata a sus caballeros de maravilla». La sonrisa de Subaru se desvaneció. Respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Quiero reunirme con ella», eso hizo que Garfield se detuviera. Sus cejas se alzaron. «¿Una reunión? ¿Con la señorita Anastasia?» «Sí». El tono de Subaru era firme y decidido. «No podemos con Roswaal solos. Necesitaremos sus recursos. Su influencia. Esto ya no es solo una pelea, es una guerra de posiciones. Y pretendo ganar». La sonrisa de Garfield se desvaneció. Sus hombros se hundieron, como si Subaru lo hubiera golpeado con más fuerza que a cualquier enemigo. «¿Eso es todo? Ya no soy suficiente. Puedo derribar a cualquier enemigo que se atreva a tocarte, eres suficiente». Subaru lo interrumpió con voz tensa. «No es que no seas suficiente, Garfield. El problema es que no puedo llamarte de inmediato. Ya no eres libre de actuar por tu cuenta, y no puedo involucrarte en esto sin permiso. Lo que necesitamos ahora no es solo fuerza. Necesitamos aliados, estrategia, influencia. Si no, todos seremos aplastados». Garfield parpadeó. Por una vez, las palabras de Subaru lo dejaron sin palabras. «Gar». Mimi rompió el silencio, interviniendo con suavidad. «No lo olvides, ahora somos los caballeros de Lady Anastasia. No podemos luchar donde queramos. Necesitamos su permiso primero». «Ah, vale», murmuró Garfield, avergonzado. Luego volvió a sonreír con suficiencia, mostrando los colmillos. «Supongo que eso lo resuelve. El capitán quiere una reunión. Hagámosla». «Ah, sí es Natsuki Subaru». Julius dio un paso adelante, con su sonrisa más refinada que nunca, mientras estrechaba la mano de Subaru. Su agarre era firme, su reverencia elegante, respetuosa, pero sin exagerar. Incluso Sir Julius, los ojos de Fang brillaron, su voz temblaba de asombro. Cada encuentro lo confirmaba. Subaru no era solo un hombre, era alguien a quien los héroes respetaban. «Tranquilo, Fang». Glynn se cruzó de brazos y frunció el ceño. «Estás demasiado emocionado por algo así. Sigue siendo solo un humano». Sus palabras estaban cargadas de escepticismo, aunque sus ojos se posaron en Subaru más tiempo del que admitió. Subaru se aclaró la garganta. «De hecho, Julius, necesito algo. Quiero reunirme con Lady Anastasia. Es urgente». Julius parpadeó, sorprendido, pero mantuvo la compostura. «¿Una reunión con Lady Anastasia? Eso es inusual sin previo aviso». Su mirada se movió entre Subaru y Garfield, evaluando la importancia de la solicitud. Luego inclinó la cabeza con gracia practicada. «Muy bien. Le informaré de su llegada. Por favor, sígame».
Giró suavemente, guiando al grupo por el pulido corredor hacia el corazón de la mansión. Fan se dirigió hacia Kenichi, con el pecho rebosante de preguntas que ya no podía contener. Señor Kenichi, comenzó con ojos brillantes. ¿Cómo es tener a Subaru como padre? Kenichi ladeó la cabeza. Mi papá es genial, supongo. No puedo decir que mis días fueran distintos a los de cualquier otro niño de mi edad. Se encogió de hombros con indiferencia. ¿No te entrenó de pequeño? ¿No te transmitió sus habilidades especiales? Insistió Fan, inclinándose hacia adelante. Habilidades especiales. Kenichi parpadeó. Las palabras le sonaban extrañas. Nunca mencionó nada de eso. Normalmente solo juego con mis amigos. Ya veo, murmuró Fan. Cerró el puño antes de sujetar repentinamente los hombros de Kenichi, con los ojos encendidos. No puedes seguir así. Tienes que aprender todo lo que puedas de un mentor tan valioso. Kenichi se quedó paralizado, aturdido por la intensidad. Nunca había pensado en perseguir el legado de su padre. Convertirse en guerrero nunca le había atraído, aunque, admito que la imagen de sostener una espada enorme y blandirla seguía siendo bastante atractiva. Pero en realidad, mi padre no es precisamente un luchador, respondió Kenichi con naturalidad. Es más bien un estratega, un líder. Todas las demás habilidades que no requieren armas, sinceramente, eso es demasiado aburrido. El fuego en los ojos de Fan se atenuó, su agarre se aflojó cuando las palabras de Kenichi se asentaron. Había querido recrear la rivalidad de su padre y Subaru, encender el mismo fuego en Kenichi, pero en cambio, se dio cuenta de que estaba forzando expectativas que no eran suyas. Tienes razón, admitió Fan, retirándose con una risa incómoda. Lo siento. Presioné demasiado. Simplemente, me dejé llevar. Kenichi se frotó el hombro, entre aliviado y confundido. Pero incluso mientras Fan se alejaba, el diálogo persistía en su mente. Un eco de expectativas que no había pedido, pero que no podía quitarse de encima. Chicos, vengan aquí, llamó Petra, reuniendo a Kenichi y Fan a su lado mientras Julius se acercaba a las puertas altas. Golpeó suavemente, con voz tranquila pero formal. Señora Anastasia, Natsuki Subaru solicita una audiencia. Por un momento, silencio. Luego, una voz suave y melodiosa surgió del interior. ¿Oh? ¿Será Natsuki Subaru? Ese nombre no lo había oído en años. ¡Qué curioso! Bueno, déjenlo pasar. Julius inclinó la cabeza en señal de reconocimiento y empujó las puertas para abrirlas, haciéndose a un lado para dejar pasar al grupo. La oficina que se extendía al otro lado era refinada pero calculadamente modesta. Estanterías y libros de contabilidad cubrían las paredes, y un ligero aroma te flotaba en el aire. Detrás del escritorio estaba sentada Anastasia, con las piernas cruzadas y el codo apoyado en la superficie pulida. La barbilla apoyada en sus dedos entrelazados, sus ojos brillaban con profundo interés. Bienvenido, Natsuki Subaru, dijo con una sonrisa a la vez educada, y peligrosamente divertida. Espero que hayas traído algo emocionante para mí. Anastasia estaba sentada con las piernas cruzadas, vestida con su característico atuendo forrado de piel, aunque el efecto se veía atenuado por las bolsas bajo sus ojos. Apartó un fajo de papeles con un suspiro casi teatral y forzó una sonrisa que no llegó a sus mejillas. Vaya, vaya. Si no es Natsuki Subaru. Es raro que aparezcas por aquí, pensé que te habías desenganchado de nosotros. Su risa fue leve pero quebradiza, y su mirada se desvió con culpa hacia la montaña de papeles que amenazaba con caerse. Subaru se rascó el cuello, riendo torpemente. Parece que tu carga ha aumentado desde la última vez. Anastasia se reclinó, girando su silla una vez antes de fijar sus ojos en el techo. Y mi riqueza también. Un trato justo, ¿no te parece? Un mal necesario. Es un trabajo tedioso que intenta interponerse en mi camino, pero que da sus frutos. Aún así, murmuró Subaru, asegúrate de cuidarte tú también. Las palabras arrancaron un suspiro de exasperación a Julius. Su compostura habitual se quebró al volverse hacia Anastasia. La frustración atravesó su apariencia de caballero. Eso es exactamente lo que le llevo diciendo desde hace años.
Se niega a delegar, insiste en encargarse de todo ella misma. No es disciplina, es sabotaje. La sala se quedó en silencio ante la fuerza de su voz. Incluso Subaru parpadeó. Anastasia detuvo su silla a mitad de giro y se sentó derecha, entrecerrando los ojos. Julio. Pero el caballero no retrocedió. Tenía la mandíbula apretada. «Sabes que tengo razón», dijo simplemente. Apretó los labios, un breve silencio se extendió entre ellos. Luego se aclaró la garganta y volvió a hablar con seriedad. «Ahora no es el momento para esa pelea». Ella volvió su mirada hacia Subaru y sus ojos de zorro se agudizaron. «Agradezco tu preocupación. Pero no te preocupes, esta semana la carga es más pesada que la de la mayoría. Mi salud», añadió con una leve sonrisa, «es solo superada por mi riqueza». Su mirada se dirigió al grupo reunido detrás de Subaru, con la curiosidad iluminando su expresión. «Y si te has tomado la molestia de traer a tantos contigo, supongo que estás aquí para llegar a un acuerdo». Beatrice se cruzó de brazos con un pequeño resoplido. No suenes tan presumido, de hecho. Esto no es un capricho a medias de Subaru. Si Betty está aquí, entonces es lo suficientemente serio como para sacudir todo tu imperio». Anastasia arqueó una ceja, divertida. «Ah, ¿sí? Un espíritu que lo respalda. Lo tendré en cuenta». Anastasia se levantó con gracia de su silla, apartando las pilas de papeles como si no estuvieran allí. «Mi oficina está abarrotada de tinta y libros de contabilidad. Mudémonos a un lugar más adecuado». Cuando entró al pasillo, se giró hacia Mimi. «Ve a buscar a Ricardo y a Tibey. Diles que la reunión es urgente». Las orejas de Mimi se movieron y todo su cuerpo prácticamente rebotó mientras saludaba. «Adiós, jefe». A Subaru se le encogió el estómago. Levantó una mano, vacilante. ¿Es realmente necesario llamar a todos? Por supuesto. La respuesta de Anastasia fue inmediata, como si la pregunta en sí misma fuera extraña. «Nunca antes habías llamado a mi puerta para hacer negocios. Solo por eso es importante». La habitación a la que Anastasia los condujo no era una oficina cualquiera. Sus paredes estaban cubiertas de trofeos relucientes, contratos enmarcados y cuadros de Anastasia estrechando la mano de nobles, comerciantes y dignatarios extranjeros. Cada centímetro resumaba negocios, victorias medidas, no en campos de batalla, sino en libros de contabilidad. En el centro se extendía una larga mesa pulida, rodeada de sillas. La sala de conferencias. La puerta se abrió con un crujido nuevamente mientras Mimi entró de un salto, con el cuerpo corpulento de Ricardo y el más pequeño de Tibey detrás de ella. Al ver a Subaru, Ricardo sonrió. Apretó la mano de Subaru y la sacudió como si quisiera arrancársela. «Natsuki Subaru. No esperaba que nos volviéramos a encontrar, jajaja». Tibey, por el contrario, simplemente hizo una reverencia con tranquila dignidad. «Bueno, ahora», dijo Anastasia suavemente, «todos, por favor tomen asiento». Se deslizó hasta la cabecera de la mesa, ocupando su lugar con soltura. Subaru se encontró frente a ella, al fondo. El asiento de alguien a punto de cerrar un trato. El peso lo oprimía mientras los demás empezaban a entrar. A su derecha, Mimi se sentó con Sariel en su regazo, Garfield se dejó caer pesadamente en la silla junto a ella, y Petra se acomodó a continuación, con la postura tensa por los nervios. A su izquierda se sentó Julius, siempre sereno, luego Tibey, luego Ricardo, cuyo cuerpo parecía ocupar 2 asientos por sí solo. «No me dejes afuera, supongo», resopló Beatrice cuando la última silla se llenó, con sus pequeños brazos cruzados. Subaru echó un vistazo a la fila y se dio una palmadita en el regazo. «Aquí hay un espacio libre». Si insistes». Beatrice se le subió de un salto, sonriendo triunfalmente mientras miraba de reojo a Petra. El suspiro de Petra en respuesta lo dijo todo. Subaru forzó una risita, pero se apagó enseguida. Con la mirada penetrante de Anastasia fija en él a través de la extensión de madera pulida, y sus lugartenientes desplegados como un consejo a sus espaldas, de repente se sintió muy pequeño. Esto ya no era una charla informal en el salón de una mansión. Era la otra cara de un trato. «¿Qué hay de ustedes tres?» Los ojos de zorro de Anastasia se dirigieron a Fam, Kenichi y Glynn.
Sentarme me aprieta demasiado, respondió Glim, cruzándose de brazos. Yo solo vigilaré. El deber de un guardia es mantenerse alerta. Fang permaneció erguido, con la espada de madera en la cadera, tirando de Kenichi para colocarlo a su lado. Kenichi parpadeó, medio confundido, pero asintió de todos modos. Ya veo. Como quieran. Anastasia se encogió de hombros y miró a Subaru. Bueno, pues. Soy toda oídos. Subaru respiró lentamente, calmando sus nervios. Me he topado con una complicación que no puedo resolver solo. El enemigo es una figura política que conoces bien. Oye, deja ya de hablar, interrumpió Ricardo, agitando la mano. No entiendo ni la mitad de lo que dices, y me gustaría disfrutar de una reunión por una vez. Estoy de acuerdo con Ricardo, capitán. La sonrisa de Garfield se desvaneció, sus garras golpeando la mesa. Se inclinó hacia adelante, con la voz más baja, casi reticente. Lo que en realidad estás diciendo es, que vas a por Rosoal, ¿verdad? El nombre le cayó como una piedra. Tibei se levantó de golpe de la silla, golpeando la mesa con las palmas de las manos. Rosoal. Se le quebró la voz, y al darse cuenta de que todas las miradas estaban puestas en él, se encogió en su asiento. Perdóneme, pero, señor Subaru, Rosoal es. Sus palabras se perdieron en el aire, y el peso tácito llenó el silencio. Anastasia asintió lentamente. Uno de mis socios más importantes. Perderlo no es algo que pueda ignorar. Subaru se volvió hacia Julius en busca de apoyo. El rostro de Julius se contrajo, dividido entre la lealtad a Anastasia y su acuerdo con la causa de Subaru. Pero no podemos ignorarlo. Gruñó Garfield, golpeándose la palma con el puño. Su ira hizo que Glim se estremeciera. Tranquilízate, Anastasia levantó una mano, y Garfield guardó silencio, aunque su mirada no se desvaneció. Al menos escuchemos lo que tiene que decir. Luego decidiremos si es posible llegar a un acuerdo. Subaru, Beatriz se le tiró de la manga, con los ojos llenos de preocupación. Aunque no ayuden, Betty sí. No te preocupes por eso. Pero en lugar de titubear, Subaru sonrió. Una sonrisa pícara y confiada se dibujó en su rostro. No te pido que lo ataques directamente. Digo que Rosoal debe abandonar su puesto, porque lleva en su poder el evangelio del culto de la bruja. La habitación se congeló. Incluso el aire parecía volverse más denso. Anastasia se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Su sonrisa se había esfumado. Subaru, esas palabras son serias. Incluso si fueran ciertas, ¿dónde están tus pruebas? Lo tiene muy cerca, insistió Subaru con voz firme. Registra la mansión y lo encontrarás. Si está vinculado al culto de la bruja, dijo Julius en voz baja, entonces es razón suficiente para actuar. Pero, murmuró Tibei, con las manos temblorosas, las pérdidas financieras serían inmensas. Subaru apenas lo oyó. Tenía la mirada fija en Anastasia. A pesar de su calma, era indescifrable, como un croupier que sopesa sus cartas antes de mostrar su mano. Finalmente, ella habló. 2 defectos, Subaru. Primero, no tienes las pruebas. Sin ellas, no podemos tocarlo. Segundo, aunque tuvieras razón, no hay beneficio para nosotros. Solo riesgo. Bajó el tono, la seda se tornó acero. De hecho, ¿qué me impide venderle esta información a Rosoal? Señora Anastasia. Espetó Julius, con voz aguda y llena de incredulidad. Tranquilo, dijo Ricardo riendo con inquietud. Solo está dando a entender algo, ¿verdad, jefe? Anastasia no le respondió, su mirada nunca dejó de mirar a Subaru. Beatriz se tiró bruscamente de la manga de Subaru y lo miró fijamente. Supongo que la estás dejando pasar. No te vendas tan barato. La corrupción de Rosoal debería ser prueba suficiente, y lo sabes. Beaco, murmuró Subaru, medio nervioso, medio agradecido. Subaru finalmente exhaló. Obviamente no vine con las manos vacías, dijo Subaru, inclinándose hacia adelante. Si te preocupan las pérdidas, no te preocupes. Una vez que Rosoal deje su fortuna, ¿quién crees que la recibirá? Anastasia entrecerró los ojos. ¿Estás insinuando que serás tú? Me inclino a pensar que sí.
Sus bienes serán embargados, y como no tiene herederos, asumiré el control como quien lo sacó a la luz. Entonces entregaré el 70%. Un jadeo recorrió la mesa. Tibey entreabrió los labios, sorprendido. Incluso Julius parpadeó, incapaz de disimular su sorpresa. Pero Anastasia no se inmutó. Tamborileó ligeramente con las uñas contra la mesa, con la mirada clavada en Subaru. 70%, ¿eh? Debes pensar que me conformo fácilmente. Subaru se puso rígido. Eso ya es más que justo. ¿Justo? La sonrisa de Anastasia se acentuó. Lo justo no mantiene un imperio en marcha. Lo justo no reconstruye contratos perdidos. Lo justo no tranquiliza a mis inversores. Lo que ofreces es generoso, sí, pero me dice algo. Se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Me dice que estás desesperado. Las palabras golpearon como una espada. Petra se removió inquieta. Garfield gruñó en voz baja. Beatrice le lanzó una mirada feroz. Subaru apretó la mandíbula. Ya no podía echarse atrás. Desesperado o no, sigue siendo el mejor trato que conseguirás. Y lo sabes. Durante un largo y tenso instante, Anastasia lo observó. Entonces, por fin, sus labios se curvaron en una sonrisa traviesa. Muy bien. 70%. Una cifra tentadora para un riesgo tentador. Señora Anastasia, murmuró Julius, con el rostro ensombrecido. Su expresión se contuvo, riendo levemente mientras lo restaba importancia. Uy. Una exhibición vergonzosa. Pero tu pequeño soborno no lo resuelve todo, Subaru. Aún hay pruebas que nos impiden el paso. El silencio cayó como una piedra después de la fría negativa de Anastasia. Prueba. Pago. Pérdidas. Cada palabra suya oprimía el pecho de Subaru como una tapa. Buscó ayuda en la mesa. Julius no lo miró a los ojos. Los puños de Garfield temblaban, pero mantuvo la boca cerrada. Incluso Beatrice solo tiró de su manga, con su pequeño rostro tenso por la preocupación. Maldita sea, las uñas de Subaru se clavaron en sus palmas. Sabía que este muro se avecinaba, pero, ¿cómo demonios lo rompo? El silencio se prolongó. El pulso le latía con fuerza en los oídos. Abrió la boca, listo para fanfarronear, para lanzar otro plan desesperado. Lo haré. Las palabras atravesaron la habitación, claras y nítidas. Todas las cabezas se giraron. Petra. No había dicho ni una palabra desde que se sentaron. Pero ahora sus ojos brillaban, con la mano apretada contra la mesa mientras se inclinaba hacia adelante. Me colaré. Robaré el libro. La habitación estalló. Petra. Eso es suicidio. Subaru se tambaleó hasta ponerse de pie. Su mente destelló con imágenes. Su cuerpo destrozado, su sangre empapando el suelo de piedra, otro fracaso grabado a fuego en él. Así es. Gruñó Garfield, con la voz quebrada por la ira. No sabes en qué te estás metiendo, chica, pero la voz de Petra cortó la de ellos, baja y firme. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mi familia y mi paz se ven amenazado. Iré. Conozco la mansión mejor que nadie, incluso los pasadizos secretos. A Subaru se le hizo un nudo en la garganta. Quería discutir, destrozar sus palabras, encerrarla donde estuviera a salvo. Pero el fuego en sus ojos era el mismo que lo había salvado una vez, una y otra vez. Todos se quedaron paralizados. Subaru se quedó sin aliento. Beatrice golpeó sus pequeñas palmas sobre la mesa, fulminando con la mirada. No seas absurdo, de hecho. Betty no te permitirá entrar en peligro. Si alguien se cuela, debería ser yo. Un espíritu es mucho menos visible que una criada humana imprudente. Petra giró la cabeza hacia ella con ojos penetrantes. No es cierto, Beatrice. Si alguien se fija en ti, eres tú. Roswell ha vivido contigo durante siglos. ¿No crees que percibiría tu maná en cuanto entrarás? Te esperaría. La boca de Beatrice se tensó y la respuesta murió en su lengua. Petra insistió, con voz firme pero temblorosa en los bordes. No me esperaría. Conozco los pasillos, las rutas secretas. Puedo entrar y salir sin levantar sospechas. Pero tú, en cuanto aparezcas, sabrá que algo anda mal.
Beatriz se erizó, con las mejillas hinchadas de ira. TCH, supongo que hablas como si Betty fuera una inútil. ¿Crees que Roswell me da miedo? Basta. La voz de Subaru se quebró, cortando el aire. Se tapó la cara con las manos. Este no es momento para que peleen. La sala se quedó en silencio. Los labios de Anastasia se curvaron en una sonrisa zorruna, divertida pero calculadora. Julius cerró los ojos. Incluso la protesta de Garfield murió en sus labios. Subaru se hundió en su silla, derrotado. No derrotado. Acorralado. Atado. La decisión ya estaba tomada, y no por él. Se frotó la sien con la mano mientras soltaba una risa amarga. Entonces lo distraeré. Mientras consigues la prueba. Los hombros de Petra se relajaron, pero sus ojos permanecieron fijos en los de él, firmes como el hierro. Al otro lado de la mesa, Anastasia aplaudió suavemente y su sonrisa se afiló hasta convertirse en una cuchilla. Muy bien. Entonces tenemos nuestro acuerdo. Petra obtiene la prueba, y una vez que esté en nuestras manos, Roswell será entregado a la justicia. Beatriz se cruzó de brazos, murmurando en voz baja. Supongo que a Betty no le gusta nada este plan, pero si Petra insiste en ser tonta, Betty se quedará vigilando. La reunión había llegado a su clímax. Pero para Subaru, el miedo apenas comenzaba. Durante toda la discusión, Fan no pudo callarse. Al principio le susurró a Kenichi, enorgulleciéndose, analizando cada mirada y palabra en la mesa, presumiendo de que este era el escenario de los grandes hombres de Lugúnica. Pero a medida que los argumentos se agudizaban y lo que estaba en juego se hacía más evidente, su charla se apagó. Al ver cómo su padre se enfurecía, al ver cómo la sonrisa de Subaru se tensaba por los nervios, sintió una opresión pesada sobre él. Esto no era un consejo de héroes de cuento de hadas. Esto era poder y política. Y era horrible. Entonces cuando Petra habló, las palabras lo golpearon como una bofetada. Ella misma iría a la guarida de Roswell. Y nadie la detuvo. Ni Subaru. Ni su padre. Nadie. Su pecho se encogió de incredulidad. ¿Cómo podían dejar que una mujer se adentrara sola en el peligro? A su lado, el rostro de Kenichi reflejaba su propia sorpresa, excepto que el horror de Kenichi era doble, porque era su madre. Entonces Fan dio un paso adelante, con los puños temblorosos pero la voz aguda. Si la señorita Petra va, yo también iré. Puedo apoyarla. Kenichi se quedó paralizado, pero la determinación de Fan lo encendió. Se puso de pie, forzando la voz a superar el nudo en su garganta. No puedo dejarte ir sola, mamá. Es que, no puedo aceptar que te hagan daño. Grim, arrastrado por la oleada, intervino con entusiasmo. Entonces yo también iré. Si todos formamos equipo, seguro que podemos, suficiente. El rugido de Garfield hendió el aire como un látigo. Su mirada los quemó, y los niños se encogieron bajo ella. Grim se desplomó con un grito, temblando. Solo Fan se mantuvo en pie, aunque sus piernas temblaban y las lágrimas le escocían en los ojos. Pero, es un caballero. Se acabó la charla, gruñó Garfield. Esto no es un juego. Lárgate. Las palabras fueron más profundas que el rugido. Fan apretó la mandíbula. Aferró la empuñadura de su espada de madera, usándola para calmar la tormenta que lo azotaba. Su voz era baja, temblando de furia. Usted, realmente me decepciona, padre, y dicho esto, salió furioso, con Grim corriendo tras él. Papá. Kenichi se giró, con los ojos pidiendo algo diferente, una respuesta más amable. Pero el rostro de Garfield estaba tallado en piedra. Kenichi, agradezco tu opinión. Pero déjanos esto a nosotros, tu madre estará a salvo. Yo me encargaré de ello. Las palabras pretendían tranquilizarlo. En cambio, lo aplastaron. Las palabras de Fan resonaron en su cabeza. Sus propias preguntas de antes lo atormentaban. ¿Sería porque nunca entrené? ¿Porque era demasiado débil? ¿Porque estaba demasiado ocupado jugando? Sus labios temblaron. Lo prometo, lo haré mejor. La próxima vez, pero las lágrimas brotaron antes de que su padre pudiera responder. Se giró y salió corriendo, cubriéndose la cara mientras los sollozos estallaban. Kenichi, susurró Subaru, viéndolo huir, mientras una tormenta de emociones lo atravesaba.
Garfield, suspiró Anastasia, suavizándose. No tenías por qué aplastarlos así. Era necesario. Cruzó los brazos con fuerza. Son unos necios, sin entrenamiento. Si van a una batalla ahora, morirán. Puede ser. El ceño fruncido de Mimi atravesó la mesa. Pero no hacía falta que los rompieras, Garf. El silencio reinaba en la sala de conferencias. La reunión terminó con un acuerdo. Pero nadie se fue con la sensación de haber ganado. El día siguiente amaneció pesado, el aire denso a pesar de la brisa de la mañana. A petición de Subaru, Anastasia había desplegado a sus caballeros, pero no allí, ni cerca de los muros de la mansión. El dominio de Mater se extendía extensamente, y su gente estaba apostada lejos, en sus fronteras, lista pero distante. Su ausencia lo dejaba expuesto. No podía oír sus voces, no sentía su protección. El silencio lo oprimía con más fuerza que su presencia. Se quedó solo ante las puertas de la mansión. Verlas le provocó un escalofrío. Estos muros no eran solo piedra, eran tumbas apiladas una sobre otra, cada una cargando el peso de sus fracasos. Cada paso más cerca se sentía como adentrarse en las fauces del pasado. Kenichi había llorado hasta el cansancio la noche anterior. Subaru le había besado la frente, lo había dejado durmiendo y se había escabullido con solo una promesa. Que no podía jurar cumplir. La culpa persistía, más pesada que el aire. Petra ya debería estar detrás de la mansión, murmuró, secándose el sudor de la mejilla. Las palabras no lo calmaron. De hecho, fueron más hirientes, recordándole lo que arriesgaba. Lo que le pedía que arriesgara. Él respiró profundamente y cerró los puños a los costados. No más vacilaciones. No más carreras. La mansión se alzaba sobre él, silenciosa y quieta. Era hora de empezar.